Hola, hola, Mix. Como me lo habían pedido mucho, aquí está la parte de la operación del emperador. Este adelanto abarca el tomo número 15 de la novela de los diarios de la boticaria, los capítulos 18, 19 y 20. También iré subiendo las traducciones que estoy haciendo de este tomo de las novelas como audiolibro, así que si quieren saber qué pasa capítulo a capítulo, asegúrense de suscribirse al canal para que YouTube les avise cuando suba los audiolibros y los resúmenes de los asuntos más interesantes de las novelas y otras historias interesantes. Así que sin decir más, cuidado con el spoiler. El día de la operación del emperador ya había llegado, y todo estaba listo para este procedimiento tan estresante. No era difícil en sí la operación, ya que todos los médicos y asistentes que estarían realizando la cirugía ya habían practicado muchas veces con pacientes que tenían apendicitis. Lo que realmente estresaba a los médicos y asistentes era el nivel de responsabilidad, ya que su vida también estaba en peligro, porque si algo le sucedía al emperador, todos los que estuvieran haciendo la cirugía junto con sus familias serían ejecutados. Sin embargo, si todo salía bien, podrían ser recompensados por el emperador, así que todos estaban pensando en que harían lo mejor para conservar sus vidas. El quirófano estaba listo, lo cual era una habitación grande que había sido limpiada y desinfectada muy bien. También tenían todos los instrumentos que podían ocupar durante la cirugía y más. Sin embargo, el emperador en el último minuto había mandado a llamar al médico de la corte Liu, porque esa mañana se había despertado sin ningún dolor abdominal, por lo que pensó que tal vez se había curado con la medicina que le habían dado. Sin embargo, eso no era medicina, sino una droga que habían utilizado los médicos como un sedante, y el cual tenían que administrárselo antes para que a la hora de la cirugía le hiciera efecto. Sin embargo, Mao Mao alcanzó a escuchar que el dolor del emperador había desaparecido, y eso la preocupó y alertó, ya que en el libro en donde estaban estudiando los síntomas de la apendicitis, decía claramente que si al paciente de pronto le desaparecía el dolor, eso solo sería momentáneo, pues quería decir que el apéndice había explotado y que la vida del paciente estaría en peligro. Mao Mao se apresuró a buscar el libro en donde decía la información y a llevárselo a los tres médicos principales quienes estarían operando: el médico de la corte Li, el médico imperial Liu y Lou Men, quienes al ver la información sus rostros se pusieron pálidos, y el médico de la corte Liu se apresuró a ver al emperador, quien le dijo que en efecto ya no sentía dolor, y fue por eso que el médico de la corte Liu alertó a todos los médicos para que adelantaran la cirugía, ya que harían una de emergencia. Esto puso de nervios a todos, por lo que muchos de los doctores estaban temblando de miedo, pues todo lo que temían se estaba cumpliendo y aún no empezaban con la cirugía. Todos estaban así, menos Tianyu, quien parecía estar disfrutando de la atención del momento. Mao Mao pensó que ese joven doctor era un caso raro. Los médicos que estarían en el quirófano tenían cada quien un asistente quirúrgico. Para el médico de la corte Liu, su asistente era su hermana menor, quien también era una asistente médica y tendría al menos unos 50 años de edad, pero aún así tenía un aire amable y elegante, y tal vez porque en su vida afrontó varias situaciones así, ella también estaba calmada ante este momento de crisis. Los demás médicos lo notaron, por lo que desearon ser Tianyu y la hermana del médico Liu. Sin embargo, no tenían tiempo que perder, puesto que la operación ya estaba a punto de comenzar. Solo esperaban que la dosis de la droga que le habían administrado al emperador surtiera efecto, ya que habían adelantado la cirugía. Sin embargo, Mao Mao y Tianyu, al ser apenas aprendices en sus especialidades, en esta ocasión solo estarían ahí como apoyo de los asistentes de los tres doctores principales, por si necesitaban algo fuera del quirófano, por lo que ellos no tendrían que entrar ahora a la operación, o ese era el plan, ya que de un momento a otro, el médico de la corte Li salió del quirófano con la ropa quirúrgica llena de sangre, y cuando abrió la puerta del quirófano, Mao Mao pudo ver a uno de los asistentes quirúrgicos desmayado en una silla, lo cual explicó el médico de la corte Li que la anestesia del emperador no había surtido el efecto deseado todavía, por lo que aún estaba despierto, y en cuanto empezaron a abrir al emperador, en un acto de reflejo, su brazo se movió como para golpear al médico, pero este esquivó el golpe, pero sin querer golpeó muy fuerte al asistente quirúrgico y ambos habían salido lesionados, pues el médico de la corte Li se había lastimado muy fuerte el brazo, y por el incidente habían hecho un corte un poco más profundo de lo normal, por lo que el abdomen del emperador no dejaba de sangrar, así que era primordial atender eso primero, así que les indicaron a Mao Mao, Tianyu y a la hermana del médico Li que se prepararan
prepararan para entrar a cirugía, porque ellos serían ahora los asistentes. Salvo por Tianyu, que como se había destacado en cirugía durante su entrenamiento de especialización, Longmen, quien era el médico encargado de la operación, le pidió al joven doctor que realizara la cirugía en su lugar, ya que él no podía estar mucho tiempo de pie y que Tianyu además estaba mostrando unos increíbles nervios de acero, por lo que podría realizar esta tarea de la mejor manera posible. Sin embargo, Tianyu miró a Longmen y casi en un puchero dijo que no le interesaba operar, ya que había visto la sangre del emperador y se había dado cuenta de que no tenía nada distinto a los demás seres humanos y que su sangre no era de oro como él pensaba. Estas palabras enfurecieron a Mao Mao, quien le dijo que si no quería que no lo hiciera, que ella sería la asistente quirúrgica, pero que entonces tenía que renunciar a ser médico, ya que era una vergüenza para la profesión al pensar de esa manera. Longmen, quien estaba escuchando la conversación, miró a Mao Mao y le pidió que se callara, puesto que estaba poniendo de nervios a los demás médicos y que por el momento necesitaban de la mayor concentración y calma posible, y que si Tianyu no quería hacerlo, que él operaría entonces. Ante las palabras de su padre adoptivo, Mao Mao obedeció y fue a ponerse la bata quirúrgica de inmediato. Con el cambio de roles y personas, Longmen seguía siendo el médico en jefe. La hermana del médico de la corte Liu sería su asistente quirúrgica, el médico de la corte Li sería el segundo doctor y Mao Mao sería el apoyo y asistente de Longmen, pues al pasar toda su vida con él, no había nadie mejor preparada para saber exactamente cómo ayudar al viejo médico de la corte Longmen mientras este realizaba la cirugía. Una vez en el quirófano, Longmen empezó la operación y bajo su mando rápidamente detuvieron el sangrado del emperador, pero tenían un problema más grave. El apéndice había explotado y ahora todo el estómago del emperador estaba lleno de pus, por lo que era de vital importancia drenar ese pus para que no infectara a los demás órganos, porque eso podría provocar su muerte. El tiempo pasaba muy lento para Mao Mao y pudo notar como su padre ya no podía seguir de pie, además de que le temblaban mucho las manos por el cansancio, por lo que Mao Mao, para apoyar a su padre, se colocó detrás de él para que su peso recayera sobre uno de sus hombros y así él pudiera seguir de pie. Sin embargo, como la cirugía tomó mucho tiempo más del previsto, Longmen ya no soportaba su propio dolor de las rodillas y por un instante se desplomó y estuvo a punto de caer al suelo, de no ser porque en ese momento el médico de la corte Li lo tomó del brazo y lo apoyó en Mao Mao de nuevo para que pudiera terminar la operación. Ya faltaba muy poco, así que Longmen se esforzó al máximo para terminar y al cabo de unos minutos más solo faltaba coser de nuevo el abdomen del emperador, pero él ya no podía seguir, así que Mao Mao lo llevó a una silla en donde lo dejó sentado mientras ella se preparaba nuevamente para suturar al emperador, puesto que nadie quería hacerlo, así que ella lo haría, aunque por el hecho de que su hombro derecho estuvo sosteniendo a su padre durante mucho tiempo, ahora tenía entumecido el hombro y su brazo, pero aún así estaba decidida a terminar con esta tarea que nadie más quería asumir. Y justo cuando estaba tomando con unas pinzas la aguja para suturar, llegó Tianyu, quien le dijo: de ninguna manera con ese brazo entumido, no podrás hacer los puntos. No hay manera de que las cosas salgan mal. Estoy de acuerdo. Pero si no hay nadie que lo haga, no me queda más remedio que hacerlo. No estoy interesado en un simple cuerpo humano sin sangre dorada que fluya sobre él. Pero no puedo dejar que mates al emperador y después nos maten a todos. Los demás médicos también temen por sus vidas. Déjame intentar reparar mi reputación. ¿Sabes qué? No lo hagas a medias. Me estás estorbando, así que por favor vete rápido. Mao Mao estaba muy molesta por la actitud de su colega en estos momentos, pero Longmen intervino y regañó nuevamente a Mao Mao por pelear justo en ese instante en donde el tiempo era algo preciado y que no podían perder, o si no, el emperador podría morir y todos los demás también. A Mao Mao no le quedó otra opción más que obedecer a su padre, pues aún necesitaban que alguien terminara de suturar al emperador, así que Tianyu le quitó rápidamente la aguja e hilo y empezó a suturar el estómago de la persona más importante del país con una actitud tan relajada como si nada le importara, lo cual hacía enojar aún más a Mao Mao, pero aún así y muy a su pesar pudo ver que Tianyu había realizado un excelente trabajo, pues la sutura era muy limpia y, en propias palabras de Mao Mao, hermosa, por lo que Mao Mao se sintió derrotada en ese momento, pero decidió con determinación que ella algún día superaría a Tianyu en cirugía. Mientras estaban trabajando, Longmen le dijo a Tianyu que los seres humanos estamos compuestos todos del mismo material: carne, sangre, huesos, entre
entre muchas otras cosas, pero que en ocasiones había personas que tenían los órganos acomodados de formas diferentes o que sus condiciones eran diferentes a la del resto de las personas, por lo que si quería ver esos casos interesantes, que entonces se convirtiera en un médico digno de sus pacientes, ya que como doctor no podía elegir a quién curar y a quién no. Con estas palabras, Tianyu se animó, puesto que quería ser un médico que descubriera nuevos avances para la medicina en el área quirúrgica, y una de sus pasiones era la de investigar el interior del cuerpo humano. Así que con lo que le estaba diciendo su maestro al joven doctor, le brillaban los ojos llenos de ilusión, porque estaba dispuesto a encontrar a esos pacientes interesantes. Después de eso y con la ayuda de Tianyu, la cirugía fluyó en armonía y en poco tiempo terminaron, resultando un éxito. Mao Mao se sorprendió de que todo saliera tan bien en tan poco tiempo, después de que se uniera a Tianyu, que casi no podía creer que en momentos antes todos estaban al borde del estrés por el caos que sentían mientras operaban al emperador. Cuando salieron del quirófano, todos los médicos y asistentes estaban fatigados, tanto así que se desplomaron justo fuera del lugar. Mao Mao llegó a su habitación y se recostó en la cama, deseando tener un buen descanso, y en ese momento se acordó mucho de Jinshi y en cómo desearía poder verlo, aunque fuera por un instante, pues lo extrañaba mucho y eso hizo que su corazón se sintiera afligido. Sin embargo, ella no podía permitirse centrarse en sus sentimientos justo ahora, ya que originalmente pertenecía al equipo postquirúrgico, así que su tarea era la de cuidar al emperador después de la cirugía y hasta que éste estuviera 100% recuperado. Pero ella no estaría sola, ya que también estaría ayudándole la hermana del médico de la corte Liu, quien al tener más edad que Mao Mao, obviamente tenía más experiencia en cuidar de pacientes, así que el emperador confiaba en ella para esta delicada misión, pero incluso había alguien más en quien confiaba aún más, en la tercera persona que estaría ayudando, y esa era Suiren. Mao Mao se sorprendió cuando vio entrar a la abuela de Jinshi en el cuarto en donde las dos asistentes médicas se estarían quedando, ya que inicialmente solo serían 2 personas, pero con Suiren ahí todo sería más difícil, ya que ella era conocida por Mao Mao como una persona muy exigente con la limpieza y el orden regular, y ahora en estas condiciones sería incluso aún peor. Además de que le preocupaba de que si Suiren se estaba quedando con ellas durante 1 mes y medio, quien cuidaría y atendería a Jinshi. Sin embargo, Suiren estaba muy feliz de volver a ver a Mao Mao, ya que tenía mucho tiempo que no la veía. Es cierto que a veces la hablaba cuando iba a visitar a Jinshi a su oficina o palacio, pero no era lo mismo que volver a trabajar con ella como cuando Suiren estaba entrenando a Mao Mao para ser la esposa de Jinshi en su palacio, o sea, cuando le enseñaba cómo limpiar exageradamente todo el lugar de Jinshi, y que muy a su pesar, a Mao Mao se le pegó esa forma de ser quisquillosa con la limpieza, el orden y la decoración de las viviendas de los nobles. Sin embargo, no tenían mucho tiempo para platicar, ya que en estos momentos, Mao Mao, después de salir de la cirugía, tendría que atender al emperador, así que se cambió la ropa que tenía, pues estaba aún manchada en sangre, se limpió y acudió junto con Suiren a limpiar la habitación en donde se estaría recuperando el emperador, ya que la operación era un asunto importante, pero también lo era la recuperación, puesto que aún podía morir el paciente debido a una infección, por lo que básicamente esa habitación no tenía nada más que una cama grande, una alfombra para que no se enfriara el lugar de inmediato y nada más, para que así se pudiera limpiar lo más rápido posible. Mao Mao y Suiren se encontraban limpiando con extremo cuidado cuando los doctores llevaron al emperador y lo recostaron en la cama. Aún se encontraba dormido debido a la anestesia, pero pronto recuperaría el conocimiento y ahí empezaría el verdadero trabajo. Durante una junta anterior, el equipo de postoperación habían indicado a Mao Mao y a los demás doctores que acudieran a limpiar la herida y revisar los síntomas del emperador, y que el cambio de vendaje se hiciera 2 veces al día. Ellos sabían que con una vez sería suficiente, pero estaban siendo presionados por los demás miembros de la corte que querían pecar de limpios, y algunos exigían que el cambio de vendaje se hiciera cada 2 horas, lo cual era irrazonable porque así la herida del emperador podría infectarse. Días después, el emperador se encontraba mejor, gracias a los cuidados del médico de la corte Liu, quien se encargaba de revisarlo junto con los demás doctores que habían realizado la cirugía. Suiren se encargaba de la limpieza del lugar y de atender las necesidades del emperador, como alimentarlo, junto con Mao Mao, además de que ella le había elaborado una dieta especial que le ayudaba a su recuperación, aunque al emperador no le gustaba mucho, pero aún así se lo comía sin quejarse. Todos estos cuidados le recordaron a Mao Mao el tiempo en que ella estuvo cuidando de la consorte Alifa cuando fue envenenada. Un día, mientras Mao Mao y Suiren se encontraban haciendo su rutina de limpieza ya habitual, el emperador le habló a Suiren y le preguntó el por qué no había flores en su habitación, a lo que la anciana mujer respondió que era porque no le gustaban, ya que alguna vez la habían comparado con un lirio de agua, ya que ese era el significado de su nombre. Con esas palabras,
el emperador comprendió el porqué y se dio cuenta de que Suiren en cierto modo le tenía rencor por haber hecho de su hija Aduo su consorte, cuando ella quería ser comerciante, puesto que en el pasado Suiren había ahorrado dinero para comenzar un negocio y el cual lo estaría manejando su hija Aduo, pero cuando estuvo a punto de abandonar el palacio, recibió la orden real de que se convirtiera en la consorte del príncipe heredero, así que no pudo seguir con su sueño. El emperador se dio cuenta de que él había arruinado los planes de la persona que consideraba como su abuela y de su hija también, ya que Suiren había sido su nodriza desde que era prácticamente un bebé y había protegido a la emperatriz Sanshi cuando unos asesinos intentaron quitarle la vida. Por lo que el emperador, al recordar ese acontecimiento, le preguntó a Suiren si en alguna ocasión Aduo había sufrido un ataque que atentara contra su vida, ya que al parecer eso era algo muy normal en el palacio interno, ya que las demás consortes celosas harían lo que fuera con tal de quitarse a la competencia de en medio, y como el príncipe heredero durante años solo visitaba a Aduo y no les hacía caso a las demás, ellas y sus familias se cansaron y decidieron quitar a la mujer que había robado el corazón del príncipe. Suiren, con un tono de voz amable pero que dejaba ver un poco de odio, contestó que sí, que Aduo había sido atacada en 3 ocasiones. El emperador se sorprendió mucho al saber eso, ya que Aduo nunca se lo había comentado, ni tampoco nunca se quejó ni una sola vez, así que solo se sintió mal por la mujer que era la madre de su hijo, pero su admiración creció aún más por su valentía, y en eso una pregunta más estaba en su mente, así que le preguntó a Suiren si Suigetsu, o sea Jinshi, sabía que él era su hijo, pero Suiren se negó a responderle directamente, así que solo contestó que no importaba si Jinshi sabía o no sobre este hecho, ya que él seguiría rechazando el trono, y que mientras el emperador no lo mencionara, su relación con Jinshi seguiría intacta como hasta ahora. Mao Mao estaba limpiando la habitación con mucho esmero para intentar no escuchar esa conversación tan importante, pero aún así la había escuchado, y ella no sabía si al final el emperador habría nombrado a Jinshi como el futuro emperador, en caso de que a él le pasara algo, pero esa pregunta se resolvería solo con el tiempo, pensaba ella. Después de eso, Suiren trató al emperador como si fuera un niño pequeño, pues ante sus ojos él seguía siendo el pequeño niño al que cuidó como su hijo. Sin embargo, Mao Mao se sentía muy rara al ser testigo de eso, pero se guardó sus pensamientos, pues no tenía derecho a interferir en el trato de esas dos personas que eran sus superiores. Poco tiempo después, Suiren salió de la habitación y Mao Mao quiso seguirla, pero el emperador le habló y le pidió que se quedara un rato más, lo cual la molestó por cómo la llamó, ya que siempre le decía hija de Lacan, pero esta vez se retractó y la llamó por su nombre, Mao Mao, a lo cual ella se asombró. El emperador ahora le tenía respeto a Mao Mao, ya que durante la cirugía él había estado despierto en todo momento y escuchó la peculiar pelea entre Tianyu y Mao Mao, porque el doctor no quería suturar a la persona más poderosa del país solo por no tener sangre de oro, y eso sorprendió al emperador, porque quería saber si era como el resto de las demás personas por dentro o si tenía algo que lo hiciera especial, pero Mao Mao contestó que por dentro todos somos iguales, pero que él sin duda era una de las personas más importantes del país sin importar lo que tuviera por dentro. La respuesta de la joven doctora lo tranquilizó y le dijo que le daría una recompensa en señal de respeto, ya que supo que ella lo había defendido en su momento más vulnerable hasta ahora, así que por eso ahora la llamaba por su nombre como muestra de respeto. Al parecer, Loumen se había dado cuenta de que el emperador seguía consciente. No podía moverse por la anestesia, pero podía sentir y oír todo. Así que por eso quería detener a Mao Mao de que dijera o hiciera algo que podría perjudicar a alguien más como Tianyu, que aunque se merecía un buen regaño, el emperador podría tomar otras medidas más drásticas, como era el caso, ya que había escuchado toda la pelea entre los dos cirujanos jóvenes, y también escuchó a Mao Mao decir que en cuanto el emperador se despertara, le pediría una recompensa por la operación, y la cual sería que le cortara los dedos a Tianyu y se los diera a ella para que hiciera medicinas. Obviamente, Mao Mao no quería que eso sucediera en realidad, pero estaba muy molesta en ese instante y fue lo que se le ocurrió decir para fastidiar a su colega. Sin embargo, el emperador no se lo tomó tan a la ligera, así que le preguntó a Mao Mao que si en verdad quería que le cortara los dedos a su compañero, que lo haría en señal de respeto hacia Mao Mao, porque ella lo había defendido en su estado más vulnerable, y porque no era justo que un joven doctor quedara impune al negarse
dejarse operar a un paciente. Mao Mao se disculpó y dijo que en realidad no deseaba eso, pero el emperador insistió en que debería de tener una recompensa, o más bien que ella eligiera el castigo para Tianyu. Así que Mao Mao dijo que en ese caso, entonces que le hicieran un recorte de salario a Tianyu durante 6 meses. El emperador suspiró aliviado de que Mao Mao no quisiera quitarle los dedos al joven cirujano y dijo que su petición era razonable, por lo que hablaría con el médico de la corte Liu para pasarle sus órdenes. Después de eso, Mao Mao estaba tratando de recordar exactamente qué fue lo que había dicho durante la cirugía, pues se había dado cuenta del poder de sus palabras combinadas con el poder del emperador, pero al parecer al soberano del país no le molestaba nada más, así que le dijo que como se aburría mucho ahí postrado en la cama, sin hacer nada, le había pedido a sus sirvientes que le trajeran los libros de texto que una vez Mao Mao les llevó a las concubinas del emperador para sus clases de los deberes de la alcoba, y le preguntó si tenía algún otro libro similar, a lo que Mao Mao respondió que no, ya que no habían mandado a hacer más. El emperador se desilusionó un poco, pero no dijo nada más, y la joven doctora salió de la habitación después de hacer una reverencia respetuosa. Los cuidados de la cirugía resultaron todo un éxito, y justo un mes y medio después, el emperador ya había retomado sus deberes oficiales y había liberado a Jinshi de todo el trabajo extra que tuvo que hacer, pues con el emperador enfermo, él actuó como un emperador interino, y su carga de trabajo había aumentado 3 veces más que cuando estaba en la provincia de Issei, y Jinshi en ese entonces estaba en su límite. Así que a partir de ese momento, todo regresaría a la normalidad. Y aquí termina el arco de la operación del emperador del libro 15. Este casi es el final del libro, solo queda el epílogo, pero eso lo subiré más adelante. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias que me pedían que hiciera este resumen, porque lo disfruté mucho haciéndolo y espero que ustedes también lo disfruten. Como siempre, les dejo en la descripción los canales de los increíbles y talentosos amigos que me ayudaron con las voces de Mao Mao, Tianyu, y también les dejo las páginas en donde pueden leer las novelas en español y en inglés hasta el tomo 11 y 12 respectivamente. En nuestra bella comunidad dejé unas pistas para que adivinaran de qué trataría este video y todos acertaron. Un gran y cálido saludo a Isabel, Usuario, Yao Alfonso, Heidi Saltos, Coloránime, Jimena, Bendy, Non, Tita, Eric, Natalie, María, Day, Montserrat, Paula, Eugenio, Carolina, y a todos los demás también les mando un gran y cálido abrazo y espero que tengan un excelente día, tarde o noche, y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.